se nos pide que dividamos las expresiones racionales. El primer paso es escribir el problema de división como un problema de multiplicación equivalente. Dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Mirando las notas a continuación, dividir por c sobre d es equivalente a multiplicar por d sobre c. Y observe cómo la primera fracción permanece igual. Entonces para nuestro problema, la primera expresión racional sigue siendo la misma. Y luego, en lugar de dividir por esta expresión racional, la multiplicamos por la recíproca, lo que nos da tiempos. La cantidad x al cuadrado menos 5x más 6. Sobre la cantidad 2x al cuadrado menos 7x más 3. El siguiente paso será simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores, pero para hacer esto, primero debemos factorizar todos los numeradores y denominadores. Primero factoricemos 6x al cuadrado menos 7x más 2. Recuerde que el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común, pero aquí el único factor común es 1 y, por lo tanto, si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Este trinomio es un poco más difícil de factorizar porque el coeficiente principal no es 1, son 6. Hemos discutido varios métodos de factoring este tipo de trinomio. En este video, factorizaremos esto usando prueba y error. El primer paso es colocar los factores de 6x al cuadrado en las primeras posiciones de los binomios. 6x al cuadrado es igual a 6x veces x, o 3x veces 2x. Usemos 3x y 2x. El siguiente paso es colocar los factores de 2 positivos en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo es igual a negativo 7x. Y debido a que la suma debe ser negativa, utilizaremos los factores negativos de 2 positivos que son 1 negativo y 2 negativos. Reemplazando estos factores en los binomios, nunca tendremos un factor común a menos que haya un factor común en el trinomio original. Debido a que el único factor aquí fue 1, sabemos que no pondríamos menos 2 aquí porque entonces el binomio tendría un factor común de 2. Entonces pongamos el menos 1 con el 2x y el menos 2 con el 3x. Y ahora verifique la suma de los productos internos y externos. El producto interno es negativo 4x. El producto externo es negativo 3x. ¿Qué aviso nos da 7x negativo, el término medio? Ahora sabemos que esto se factoriza correctamente. El siguiente paso es factorizar 4x menos 8. Nuevamente, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. Aquí el mayor factor común es 4. Si factorizamos 4 de 4x menos 8, nos quedamos con x menos 2, que si lo necesitamos podemos verificar usando la distribución, todavía tenemos 4x menos 8. Y ahora factoricemos x al cuadrado menos 5x más 6. Observe que el único factor común es 1. Si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales porque el primer término es x cuadrado, que es igual a x veces x. Tenemos una x en la primera posición de ambos binomios. Y debido a que el coeficiente principal es 1, esto es mucho más fácil de factorizar. Los términos constantes en los factores binomiales serán los factores de 6 positivos que se suman a los 5 negativos. Y porque negativo 3 veces negativo 2 es igual a positivo 6 y negativo 3. Más 2 negativos es igual a 5 negativos, los factores que necesitamos son 3 negativos y 2 negativos, lo que significa que un factor binomial es x menos 3 y el otro es x menos 2. Y ahora necesitamos factorizar 2x al cuadrado menos 7x más 3. Si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales porque el primer término es 2x al cuadrado, que es igual a 2x veces x. La primera posición de un binomio es 2x, y la primera posición del otro binomio es x. Y de nuevo porque el coeficiente principal no es 1, son 2, ahora colocamos los factores de 3 positivos en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo sea igual a 7x negativo, y nuevamente porque la suma debe ser negativa, usaremos los factores negativos de 3 positivos que son 3 negativos y 1 negativo. Y de nuevo esperamos que algunos de estos factores se simplifiquen. Debido a que tenemos un factor de 2x menos 1, pongamos el menos 1 con el 2x. Y el menos 3 con la x. Y ahora verifique la suma del producto interno y el producto externo. El producto interno es negativo 1x o negativo x. El producto externo es negativo 6x. Lo que nos da negativo 7x, el término medio.
Esto se factoriza correctamente, y ahora simplificamos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de 2x menos 1. 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 se simplifica a 1. Observe aquí que tenemos un factor común de x menos 3. X menos 3 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Y finalmente, también tenemos un factor común de x menos 2. Aquí x menos 2 dividido entre x menos 2 se simplifica a 1. No tenemos otros factores comunes entre los numeradores y los denominadores y, por lo tanto, ahora multiplicamos el conocimiento del producto. Está en forma más simple. En el numerador nos queda un factor de 3x menos 2. En el denominador, tenemos un factor de 4. Esta es la respuesta simplificada. Y no podemos simplificar los 2 y los 4 aquí porque no podemos simplificar a través de la suma o la resta. Esta expresión racional está en forma más simple. Espero que hayas encontrado esto útil.